Hola, mi nombre es Erika Marchán y mi tema a exponer es periodismo digital. En la introducción, tenemos que es una disciplina que apenas tiene más de una década. Comenzó en 1994 siendo un medio digital interactivo multimedia que nos facilita de manera rápida las noticias. ¿Cuál es el objetivo de los periodistas en este medio? Pues bueno, el objetivo del periodista en este medio es ser un intérprete profesional de la información, observar e interpretarla con objetividad y veracidad. Pues es el encargado de que el contenido se ajuste a todas las opiniones para que se muestre de manera imparcial. ¿De qué factores o herramientas se sirven los periodistas en un medio digital? Pues se sirven de muchas herramientas tecnológicas, como son los blogs, los podcasts, la radio, la televisión y otros medios. Estado de la cuestión. Causas de los periódicos multimedios. Entre las causas que tenemos está la necesidad de incrementar audiencias, aumento de información y servicios actualizados, diversificación de objetivos y empresariales y la escasez de papel. Asimismo, se destaca como ventaja el hecho de que el lector pueda interactuar o debatir por medio de redes sociales, correo y enlaces como los foros. Ahora, ¿qué criterios debe seguir para elaborar información? Hay muchos factores que ya conocemos y que son de suma importancia, pero entre los muchos que hay hemos destacado algunos, como son la actualidad, que sea de la actualidad, que sea novedoso, influencia determinada que cause revuelo, que sea de relieve o importancia a la persona o una institución, cantidad de afectados, trascendencia, originalidad, conflicto, que sea extraordinario y llamativo y que sea de gran interés al público. ¿Los periódicos salen favorecidos en esta nueva era digital? Según un informe realizado por la profesión periodística en 2013, dirigida por el periodista Luis Palacio, los periodistas luchan por encontrar su propio medio, por el cual puedan seguir ejerciendo su profesión y ser objeto de promotores, ya que cerca de un 60% confía en la publicidad como una fuente de ingresos. Como podemos observar, hemos dado un cambio. Desde 1994 a nuestra actualidad, ya no nos servimos tanto de un periódico físico, más bien nos servimos más de las redes sociales. Ahora los periódicos, muchos de ellos nos notifican y ahora nosotros podemos ver al instante de lo que pasa la noticia. Es por eso que ahora nos servimos más de los medios y no creo que los periódicos salgan desfavorecidos, porque todos nos actualizamos y todos ven los medios para mantenerse en la actualidad. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Edis. Buenas noches, mi nombre es Edison Toaza, me ha tocado exponer lo que es las nuevas fuentes de información. El periodismo es una clase de comunicación colectiva de índole informativo. La necesidad de todo hombre es de estar informado y saber qué ocurre en el mundo. Pase, por favor. Bueno, según Ángel Benito, la vida de comunidad, desde la más primitiva a la más desarrollada, pide el hombre la necesidad de estar informado. Los profesionales de los medios procurarán ofrecer al público información exacta conforme con los hechos, comprobando el mejor procedimiento posible de todas las informaciones. Por lo que respecta a la formación académica de los periodistas, orientadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, reside el crecimiento de la conexión de los usuarios y el aumento del tráfico de la red. Exigen nuevos profesionales capacitados en el uso estratégico del Internet. Aquí tenemos dos tipos de profesionales, ¿sí?
El primer tipo de profesional, los que desempeñan actividades tradicionales periodísticas, profesionales que utilizan Internet para elaborar las noticias de los medios tradicionales con presencia digital. Acá tenemos dos tipos de profesionales, los que difunden contenidos para espacios de la red, que desarrollan diferentes tareas con la extraordinaria cantidad de información, como tenemos como ejemplo el World Wide Web, que es el www. Es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través del Internet. Aquí vamos a destacar dos tipos de periodismo, el periodismo clásico y el periodismo digital. El periodismo clásico parte de la base de que la información es un bien escaso que hay que buscar. En este escenario no va a poder ampliar la información, ya que en este caso los diarios son impresos. Tenemos el periodismo digital, que debe ofrecer a su clientela el acceso a todas las fuentes originales que muestran públicamente sus contenidos, posibilitándolos que amplíen la información si lo desean. El periodista relatará los hechos con precisión minuciosa, de forma completa, concisa, clara, con respeto, investigando y confirmando cada información, de manera que promueva el bien común, sin ocultar ni falsificar, sin sacrificar la exactitud por la rapidez o la verdad por el oportunismo. Muchas gracias. Bueno, soy Sigifredo Salomón Peñafiel Mena y mi tema que me ha tocado hablar es el periodismo en la red. Empecemos. El periodismo lleva muchos años intentando adaptarse a Internet. La nueva lógica de mercado y las nuevas tecnologías han hecho que los métodos de viejos medios tengan que reinventarse para no desaparecer. Uno de estos es la prensa escrita. Obviamente nos estamos refiriendo a los periódicos impresos. En este caso puede ser el Extra, el Universo, que son los que circulan mucho en nuestro país. Desde el año 1994 luchan por sobrevivir en el formato del papel. Los digitales ya le ganan el terreno y muchos periódicos ya están cerrando sus redacciones. Vamos a ver lo que nos dice un experto, en este caso la señorita Sonia Valiente, que fue premiada como mejor blog periodístico de la Comunidad Valenciana en el año 2011. Ella dice que el periodismo en papel lo que tiene que hacer es especializarse y abordar un punto más que la inmediatez del social media. Nos permite, por ejemplo, si tenemos al instante la información que debemos hacer es profundizar los contenidos y esa es la gran ventaja. En la siguiente diapositiva tenemos que a lo mejor no sean periódicos diarios, podría ser una primicia semanal, quizás mensual. La idea de ser diferente y apostar a la profundidad, por ejemplo, si Twitter y Facebook lo que nos están mostrando es tener la información al minuto, aportemos algo más al lector para que estén dispuestos a pagar por la supervivencia del papel. Para ello tenemos que integrarnos a las nuevas tendencias actuales de la juventud, lo que se consume hoy en día. Tenemos nuestras imágenes respectivas con sus fuentes y ahora vamos a leer lo que nos dice la opinión del señor Fernando Bellón, que ha sido el creador de un periódico digital llamado parentingkids.com. Él dice que la información viaja más rápido a través del Internet. Los precios del papel, la maquinaria, la tecnología normal y corriente es muy costosa. Todo esto te lo puedes ahorrar en un periódico digital. Es decir, se ahorran millones de dólares. Ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo la televisión y la radio procuran moldearse a la red, que ofrecen junto con el medio escrito contenidos a través de este canal. Periodistas y audiencias ya gozan de las muchas ventajas del entorno 2.0, es decir, el entorno digital donde todos se pueden integrar de una forma más rápida e inmediata. La rapidez de la información es una de ellas porque permite la actualización constante de noticias. Además existe una mayor cobertura informativa, todo a través del llamado hipertexto, a una mayor adaptación del formato visual. Los ciudadanos pueden incluso en este canal participar en el ámbito periodístico,
¿Y cómo? ¿De qué forma? Porque dejan comentarios por lo general en cada publicación de noticia, cada actualización, a cada hora. Bueno, ha cambiado de tal manera la forma de documentarse, la manera de poder contrastar la fuente. Ahora, por ejemplo, los periódicos tienen incluso videos de interacciones con los lectores donde pueden comentar, es decir, pueden retuitear, pueden contestar comentarios de otros. Es el periodismo ciudadano mal entendido, porque no todo el mundo puede ser periodista, obviamente. Siempre serán los periodistas necesarios a la hora de garantizar la libertad de expresión, porque sobre todo una conectividad y un feedback, es decir, que hay un cruce entre el que publica la noticia y el que la recibe. ¿Sí me entiende? Algo así como un feeling. Sí, entonces es fundamental también escuchar, no solo contaminar o para poder ser utilizado de una forma unilateral. Siempre haya ese feeling o feedback, como se lo conoce así en lo que es periodismo digital. Los medios en la red disponen de herramientas para que el público pueda interactuar con ellos. La retroalimentación hoy en día es absoluta. Vamos a ver lo que nos dice nuevamente la señorita Sonia Valiente. Pensar nuevos programas, nuevos formatos de consumo instantáneo y también pensar en ser más atemporales porque se puede consumir en cualquier momento. Esto es una realidad, en cualquier hora del día, en la madrugada, en la noche, en la tarde, cuando recién te levantas puedes revisar noticias actuales, nuevas actualizaciones. Entonces la velocidad, la capacidad de llegar a todos los públicos, de todas las maneras, algo que no se conocía a través del periodismo tradicional. Y de hecho, el objetivo de llegar a la gran cantidad de público, que este público esté informado y que este público además pueda volver a contestar esas noticias, a participar directamente en el proceso informativo. Es algo fantástico, una ventaja realmente importante en los tiempos actuales. El Internet y las redes sociales fomentan lo denominado como el periodismo ciudadano con sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, con herramientas de difusión, ciudadanos que recogen, emiten información de forma independiente por sitios como Facebook, que es el más conocido, Twitter e incluso Instagram, o también los grupos de WhatsApp, que hay grupos que se dedican a publicar noticias de todo el contexto nacional. Los periodistas profesionales aseguran que el tratamiento de la información no es eficaz. Se habla de la democratización del periodismo ciudadano, y es interesante el concepto, pero el periodismo ciudadano puede saturar en estos momentos las redes de información. Y en este momento, de hecho, hay una gran cantidad de información que no nos lleva a ningún sitio, una información vacía y negativa al mismo tiempo. Informar solo te mantendrá desinformado entre sí, si me entiendes. Es una forma de desviar la atención. Y por eso la labor de un periodista profesional tiene que ser distinguir y analizar información que sea necesaria. Hay que detener y contextualizar la información que nos llega y de quién nos llega. Son noticias, son rumores, son comentarios, pero no es información. La información es una cosa que cuesta mucho dinero, porque cuesta elaborarla. Y es en función, debe ser elaborada por un profesional, porque los profesionales no son valorados hoy en día en el mundo de la información, son menospreciados. ¿Sí? Que todo se hace ya digital, ya ni siquiera es necesario que un periodista verifique una noticia. En la siguiente diapositiva veremos que todo el Internet no son ventajas. Son muchos los problemas que hay en este canal. Existe una superabundancia de información que se presenta de forma intoxicada y con un mismo valor. Incluso lo expuesto muchas veces no parece firmado por un autor, ¿tú me entiendes? Es de forma anónima. Cualquier pasquín se puede hacer pasar por un periodista. Entonces, lo que supone la violación del primer principio de veracidad. ¿Qué nos dice el experto en estructura de la comunicación, Juan José Vaz? Corremos el riesgo, y esta es la desventaja, de que la información no está suficientemente contrastada, que circula sin ningún tipo de comprobación profesional y que la red
se convierta en un tipo de escenario donde se utilice la información para atacar a otro. Algo muy conocido podría ser en la situación de las campañas electorales, que muchas veces se crean pasquines y páginas falsas para atacar a dicho candidato y todo esto, amenazas de muerte, difamaciones y todas esas cosas negativas. Pero de todas formas, la exuberancia y la sencillez comunicativa del contraste informativo activado por el mayor acceso a las fuentes periodísticas y la mayor comunidad comercial con el cliente supone que otras posibilidades que ofrece el Internet también. El futuro más lejano está haciéndose realidad más rápidamente. Y las previsiones sobre la evolución del periodismo en la red no son más que un ápice que nos espera. Y aquí en esta imagen de referencial podemos ver a una nieta mostrándole a sus abuelitos cómo es el periodismo digital, ya que en sus tiempos ellos solamente se informaban mediante o un periódico escrito o también la radio, que muchas veces la información llegaba pues algo tarde a lo que es hoy en día. Entonces, en la siguiente diapositiva veremos nuestra bibliografía final, que son las fuentes de información. Muchas gracias. Buenas noches, soy Elvis Santos y yo les voy a hablar sobre los nuevos dominios de la multimedia. ¿Pero qué es la multimedia? Es la integración de dos o más medios distintos en un ordenador. Los sistemas de multimedia constituyen una nueva forma de comunicación que hace uso a diferentes medios, como imágenes, texto, voz, animación, videos, en un mismo entorno. Siguiente diapositiva. En la sexta cuarta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa SIC, celebrada en Madrid en octubre del 2008 por Jeremy Liner, subdirector internacional del diario británico The Guardian, presentó una guía elaborada junto en colaboración con Philip Cook. En esta guía se destacan dos habilidades del periodismo digital. La primera, que tiene que ser una redacción clara, correcta, coherente, con capacidad de síntesis y de jerarquización. Y la segunda, que hay que dominar el lenguaje de la multimedia para ser capaces de trabajar y coordinar archivos de textos, imágenes y sonidos. Entre los recursos de esta guía nos dicen de que tenemos que ser creadores de un debate, ser capaces de asumir el papel de autor-editor, aprovechar la interacción social y el intercambio de información que permiten las comunidades online. Y por último, conocer las estadísticas de tráfico y datos de los usuarios para saber cómo se comporta nuestro sitio, cuántas visitas se reciben y cuáles son los contenidos más consultados. Siguiente. Entre las habilidades vamos a encontrar de que hay que tener capacidad de trabajo en equipo, el dominio de la navegación, adaptación a las nuevas tecnologías, creatividad al momento de elaborar contenidos y el correcto uso del Internet como fuente de información. Entre sus fases hay tres fases. La primera son foros, chats y la contestación de formularios y encuestas. La segunda nos dice que hay que llegar con la personalización del contenido, que se refiere a la posibilidad de recibir únicamente aquello que te interesa. Y por último, menciona que el periodismo participativo o ciudadano es un tercer estadio. Entre los tipos de interactividad de la multimedia son dos. La interactividad selectiva, que se refiere a la posibilidad de hacer clic en los contenidos. Se trata de un diálogo del usuario con la máquina. El internauta sigue siendo un mero receptor. La interactividad comunicativa nos permite a los usuarios comunicarse entre sí a través de un soporte digital. Además de ser un receptor, se erige en emisor. Respecto a las opciones interactivas, comunicativas no son muchas. Estas se dividen en dos grandes bloques. La primera opción, que tiene el lector de difundir a su vez los contenidos de multimedia a través de un iPad, redes sociales, o envíos por correo electrónico, y la segunda opción es de crear contenidos y verlos publicados en el medio.
Y como conclusión, los medios web apuestan por la inmediatez, la participación o la hipertextualidad, mientras que las versiones para tabletas que se encuentran hoy en día pueden permitirse el reposado trabajo de un periódico, mejorado gracias a la gran característica que es la multimedialidad. Gracias. Hola con todos. El siguiente subtema vamos a desarrollarlo. Periodismo responsable y periodismo en profundidad, desarrollado por Kerly Marian Silva Vélez. Este tema, bueno, se requiere una información veraz y los periodistas se esfuerzan constantemente por acoplarse a los cambios tecnológicos del medio y transmitir información cierta. Sabemos que constantemente la tecnología va avanzando y pues por ende los comunicadores no deben de quedarse atrás. Los comunicadores son intérpretes de todas las situaciones que pasan de la realidad y su profesionalismo debe mantenerse. Siempre deben ser imparcial dependiendo, ¿sí?, de las cosas que estén pasando, no importando lo que esté sucediendo en el medio, puede ser en el país o internacionalmente, siempre se debe ser parcial. La necesidad informativa es de la comunidad y lo hacen a través de las aplicaciones documentales, recordando que la información es una necesidad de la comunidad y por ende nosotros debemos buscar información pues que ellos puedan tener, ¿sí?, a través de los medios. Tenemos 5 formas de localizar recursos por Internet. La primera es las publicaciones impresas que recogen direcciones de la red, por ejemplo, como revistas de tendencias, páginas, publicaciones electrónicas, etc. La segunda tenemos directorios de recursos y clasificación temática, ¿sí? Nos facilitan la información digital que nos ayuda a una comunidad de usuarios y pues dado el acceso a estos recursos de forma digital, por navegación, por clasificación, por términos, por indización. Entonces, esto nos ayuda mucho en cuanto a los directorios que podemos tener con estos recursos. El tercero, motores de búsqueda e indización automáticos que localizan cualquier información que nosotros querramos, ¿sí? Tenemos, si entramos a nuestros ordenadores, allí tenemos páginas que nos facilita el Internet, como está el Google, como está Yahoo, Hotmail, Gmail, varios buscadores que nos facilitan para poder tener cierta información que nosotros querramos. Tenemos el cuarto punto, enlaces facilitados por los propios internautas y otras páginas relacionadas con el tema. Hay páginas que cuando nosotros ingresamos, pues los mismos internautas nos recomiendan otras páginas para poder tener una mejor información y podamos encontrar lo que estamos buscando. Como quinto punto, tenemos cuestionando los usuarios de la red, lo que a veces permite acceder a las últimas web. Así como vemos que en cierto momento entramos a una página y luego después ya terminamos de buscar eso y luego otra vez ingresamos y nos sale allí parte de lo que anteriormente estuvimos buscando. Entonces, esos están entrelazados entre sí. Tenemos argumentos de periodistas de trayectoria. Tenemos el primero que es por Franket. El profesional de la información adquirirá mayor relevancia en el escenario de la sociedad de la información. Tenemos el segundo, debe mantener los principios básicos de los cánones deontológicos éticos. Esto lo dijo Ivit. Tenemos otro pensamiento, pese a toda circunstancia, el periodista debe encontrar las oportunidades para su información y esta que le permita gestionar la tecnología actual para poder crear contenido con autenticidad para los distintos soportes. Esto lo dijo Soxe López en 2003. Tenemos otro pensamiento, no se puede dar marcha atrás en la conquista de la libertad de información y cabe avanzar en cuanto al uso cuidadoso y responsable de esa libertad, por lo que el profesional actual tiene que reconocer bien la complejidad de la sociedad, el entorno tecnológico y las claves pues, de los nuevos medios. Sabemos que la comunidad es heterogénea, hay diferentes formas de pensar, entonces debemos acomodar la información para aquellos que nos escuchan, que lo leen. Y tenemos como central que a pesar, sí, anterior compañera,
Tenemos como central el pensamiento. A pesar del desarrollo y evolución de la tecnología, el periodista no desaparecerá. Siguiente, compañera. Y como conclusión tenemos la comunicación es la alta importancia en el medio de los profesionales y bueno, entonces la información pues se debe aprovechar, ¿sí? Y debemos ver bien las oportunidades para que se pueda convertir, ¿sí?, en gestores de la comunicación, de transmitir una información verídica siempre. Se debe ser responsable y calificado para hablar, escribir, distribuir información, sabiendo que es una sociedad global y tomando en cuenta que quienes leen y escuchan, pues es una audiencia heterogénea. Gracias. Bueno, mi nombre es Carla Jiménez y bueno, me tocó hablar sobre el periodismo ciudadano. Siguiente. Primeramente, ¿qué es el periodismo ciudadano? El periodismo ciudadano es cuando la comunidad se involucra en la labor del periodista, en la recopilación, análisis y difusión de información, formación de comentarios críticos, opiniones a través de los nuevos medios de comunicación y tecnología. ¿Qué quiere decir? El periodismo ciudadano en sí, ahora en la actualidad, ha revolucionado mucho lo que es el ámbito de la comunicación. Es que, como decía un compañero que estaba anteriormente en las exposiciones, decía que ahora la información se divulga por internet mucho más fácil y es que gracias a este tipo de periodismo, los ciudadanos se convierten y forman parte de un ámbito periodista. Por ejemplo, porque si pasa o algo, ocurre una situación que en este caso esta semana pasó, que yo vivo en Durán, pasó una situación de que había un chico que lo habían matado y toda la gente como que se arrimaba y comenzó a tomar fotos, comenzó a grabar y si esas personas al hacer eso, al publicarlo en las redes sociales, a viralizar. Entonces, eso en sí es el periodismo ciudadano, el que la ciudadanía se convierte parte del ámbito laboral periodista. Ahora, ¿cómo surgió el periodismo ciudadano? El periodismo ciudadano surgió y se popularizó a finales de los años 90. Surgió este término debido a los nuevos canales de difusión de noticias. El primer proyecto de este tipo de periodismo se dio en España, direccionado por el periodista Juan Vega. Su objetivo era convertir el periodismo en un instrumento donde los ciudadanos puedan tener libre expresión y derecho a información confiable. Como acabo de decir, ahora hay muchas redes sociales en las cuales nosotros, aún ámbitos así en las noticias mismo, que han dado esa apertura para que los ciudadanos se puedan informar, puedan decir opiniones, hacer críticas respecto a muchos ámbitos en lo que es la política, en lo que es situaciones de enfermedades, como en este caso las vacunas, que hubo mucha gente que más que todo, no sé si vieron que se viralizó un video en el cual fue como evidencia de información, el cual que en ese video se pudo observar donde el enfermero al colocarle la vacuna a una señora, realmente no le estaba colocando nada, sino que era solamente aire. Entonces, el ciudadano, la persona que grabó eso y lo subió a las redes, se hizo viral, se informó y comunicó a todas las personas y gracias a eso se pudo hacer un cambio, se pudo hacer una restauración en ese ámbito. Ahora, un ejemplo actual del periodismo ciudadano, como podemos ver, no sé si algunos de ustedes han podido ver el espacio que le da en las noticias del canal de Coavisa. Este espacio se llama Ayúdame Henry, y está protagonizado por Henry Dueñas. Y es donde la ciudadanía puede hablar sobre los problemas existentes en la comunidad. Quiere decir que en este programa, lo poco que he visto alrededor de los videos que también he podido ver en YouTube, es que se trata de que en sí la comunidad pues no tiene un problema en qué sé yo,
no le llega agua o tiene un problema de infraestructura, etcétera, etcétera, o otra vez hay muchos robos en muchas situaciones. Entonces este espacio le da a la comunidad, a cada ciudadano, de poder informar, de poder decir lo que está sucediendo. Y de ese modo hace parte ciudadanos del ámbito periodista. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Continuando con la exposición, me ha tocado exponer sobre el periodismo ciudadano y legitimidad. Sabemos que legitimidad está asociado con el Estado, con las instituciones. El hecho de que los particulares puedan elaborar o adoptar estos contenidos informativos, de que exista la posibilidad de ofrecerlos a través de una red pública en el amplio. A la vez, esto genera una cierta confianza basada en supuestas cercanías, en la inmediatez de la información en la que contiene. Estos medios creen poder remediar una creciente pérdida de credibilidad y de legitimización. Elementos ambos prescindibles para cualquier poder de las sociedades democráticas. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a establecer y complementar lo que nuestra compañera Carla nos especificó sobre el periodismo ciudadano. Cargado políticamente de un elemento que induce por una sola medición a la idea de profundización democrática mediante estas participaciones, el periodismo está vinculado en la libertad de prensa y de expresión, a la vez de una garantía de las democracias accionales en el límite a los abusos de los otros poderes convencionales. Continuando con la siguiente diapositiva, establecemos que desde el interior del propio ámbito del periodismo son crecientes de las opciones que describen este progresivo abandono de función democrática. Este periodismo y que consideran que el mismo índice, especialmente en el establecimiento de esta agenda, es decir, o sea, que el hecho de que esta función tradicional del periodista que buscaba, seleccionaba e incluso valoraba esta información ha dejado de serlo. Continuando con la siguiente exposición, y concluimos que el periodismo ciudadano con su carga participativa serviría para enfatizar por encontrarse el valor democrático de los nuevos procesos de elaboración de la información, estos procesos que además afectarían directamente a la cuestión de esta agenda. Es decir, que tenemos aquí una emergencia de la nueva realidad en la que insinúa en los términos de la ciudadanía que podría servir en este sentido como una recuperación de los nuevos parámetros de los integrantes democráticos que se han socializado a la historia del periodismo desde la Revolución Francesa y Americana. Los elementos de la legitimización se articulan, entre otras cosas, especialmente en los hechos que, como decíamos, ¿es esto el periodismo? La información deja de fluir. En este sentido, unidireccional, pasa a ser comunicación bidireccional e incluso multidireccional. Si tenemos en cuenta las posibles comunicaciones de los usuarios con el medio de partida y los usuarios entre sí. Gracias. Conclusiones. El periodismo digital en la actualidad nos permite acceder a información de manera inmediata, quizás no con la misma veracidad. Es por eso que se debe seguir páginas oficiales donde esta información esté contrastada. No todo en Internet son ventajas, existe abundante información que se presenta de forma contaminada. Incluso lo expuesto muchas veces no aparece firmado por un autor, lo que supone la violación del primer principio de veracidad. El periodismo ciudadano puede saturar en estos momentos las redes de información.
De hecho, hay una gran cantidad de información vacía y negativa. En vez de informar, solo termina desinformando. Por esa es la labor del profesional que puede distinguir y analizar dicha información si es necesario. Gracias.